Hola, bueno, he querido compartir este tiempo con ustedes. Hace unas semanas no nos vemos y pensé que una nueva forma sería poder hacer un video acerca de uno de los temas que he escrito en el blog, pero que me gustaría compartir con ustedes también como algo que el Señor nos regala cada día. Hoy quiero hablar de un tema que ha sido muy importante para mí porque siempre he creído en las segundas oportunidades en cuanto a la amistad, a la familia, a las personas, a los compañeros de trabajo. Pero una de las cosas más importantes es quién nos da una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad nos la ha dado Dios. Nos la ha dado en muchas ocasiones, pero también una vez cuando decidimos por nosotros, por nuestra vida personal, decidimos recibirlo a Él. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más a robar, matar, destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En nuestra vida como cristianos hemos vivido al final de un camino y un comienzo de un vivir como cristianos. Siempre nuestro caminar comienza cuando como cristianos comienza el día que entregamos la vida al Señor. Y ese día comenzamos a seguirle y que Él es nuestra guía y nuestra imagen y podemos imitarlo y nuestra fe la ponemos en Él, empezamos a caminar. Pero sabemos que en ese caminar hay momentos que hay situaciones donde siempre hay decisiones. A veces hay situaciones que nosotros pensamos que las hemos aprendido a manejar en nuestra vida y no lo hemos hecho. Pero también en ocasiones hay otras cosas bonitas y, y allí también podemos llegar a tomar decisiones buenas o malas. Pero entonces, en todo este proceso, cuando conocemos al Señor, hay tres formas de crecer. Una es conociendo su palabra, conociendo a otras personas que hablen de Él y escuchando de sermones o personas o testimonios de vida de personas que nos llenan y nos dan esa fuerza. Sabemos que también durante todo ese caminar de cristianos vamos a ser tentados por la carne, el mundo y Satanás. Pero ¿será que estamos preparados suficientemente para lograr esas etapas? No sé, tal vez no. Creo que en cada momento de esas etapas donde hemos sido tentados, la única forma de estar preparados es porque conocemos la palabra de Dios. Y podemos caer en esa tentación. El mundo es cruel y la realidad no es tan clara, ni tan fácil, ni tan hermosa como se ve. Y la caída pueden suceder, son luchas que tenemos durante mucho tiempo. Seamos un cristiano recién conocido al Señor o seamos un cristiano de muchos años, en cierta forma, hace poco leía que a veces creemos que porque somos cristianos de muchos años como que vuelve el ego. Y ese ego cristiano, porque ya no es el ego que hablamos del mundo, sino el ego cristiano, él nos hace fallar. Pero en la palabra de Dios dice que debemos rechazar esos pensamientos. ¿Y cómo rechazamos esos pensamientos? Solo los podemos rechazar en una forma: conociendo la palabra, haberla tomado para nosotros y poder salir adelante. Pero también cuando caemos, porque en todo este tiempo de cristianos y de cristiana hemos caído, yo he caído muchas veces, he caído en mentir, he caído en hacer cosas que de pronto no son dignas de una cristiana, en faltar a mis promesas, en creer que puedo hacer esto y a veces lo hago a medias o más o menos ahí para que la gente crea que lo hice, pero no lo hago completamente con el compromiso que es. Pero en todos esos momentos, o a veces fallamos, nos casamos,
y de pronto hay un momento difícil en nuestro matrimonio y en vez de seguir el camino que el Señor dice que continuemos, rompemos o nos separamos o nos divorciamos y de pronto creemos que todas esas cosas, eh, bueno, ¿qué hacemos enfrente de Dios? Y Él nos dice que vayamos a Él y le pidamos perdón. Pero no solamente ese perdón, es cambiar, es transformarnos dentro de nosotros. Creer que Él nos da esa segunda oportunidad. Creer que nos hemos dado un nuevo paso. También hay ideas y argumentos que se han creado en nuestra mente dentro de la misma comunidad cristiana. A veces, donde siendo parte de la comunidad, a veces hacemos cosas y otras personas nos juzgan por nuestras actividades, o porque no hacemos esto, o porque no vamos el domingo todos los domingos, o porque faltamos los miércoles, o porque no nos gusta participar en tal cosa, o porque a veces recibimos mucho más jueces dentro de la misma iglesia. Pero yo creo que en todo esto, una de las cosas más importantes es, ahí están las tres, o sea, más importante es saber a quién miramos, es a Dios. Pero más que eso, es que cuando nos arrepentimos o cuando tomamos la decisión de volver a nuestro camino, debemos recordar eso que nos pasó, para no volver a caer en lo mismo, para aprender de esa lección, para aprender que el camino que el Señor nos tiene es un camino que nos va a dar una oportunidad de comenzar nuevamente, de volver a ser la misma y mejor, porque el Señor quiere, Él ya sabía que iba a pasar eso, Él ya sabía que tú te ibas a caer, Él ya sabía que ibas a cometer ese pecado, ya sabía que tú ibas a faltar, ya sabía que tú te comprometías y no ibas a ir, ya sabía que tú decías, yo sí quiero sacar el tiempo para hacer esto, para tal persona o para la iglesia o para mi trabajo, para mis hijos, pero Él sabía que nosotros íbamos a fallarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos de fe y al mundo. Pero aunque había todo eso, Él sabía y Él estaba ahí para escucharte. Él estaba ahí para decirte, no para juzgarte, sino para decirte, aquí están mis brazos como el hijo pródigo, aquí estoy yo, así como cuando volvió el hijo pródigo ante su padre, Él está con sus brazos abiertos diciendo, hijo, ven a mí. Y como el hijo pródigo, Él nos tiene una capa, y nos tiene las joyas, y nos tiene la cena, y nos tiene la casa linda, y nos tiene la fiesta. La fiesta donde Él se goza saber que nosotros hemos vuelto, la palabra no es volvido, es vuelto, qué pena, a Él. De todas formas, podríamos decir que la vida de un cristiano, tomándolo paralelamente, es como un montañista, siempre mirando el pico. Pero a veces estamos en esa montaña escalando y vemos el valle, miramos hacia atrás y vemos la planicie verde con florecitas y todo. Y creemos, ay, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo no estoy en el valle? En vez de estar aquí escalando. Pero en ese momento que volteamos a mirar, se nos olvida que nuestro objetivo principal es ir allá, donde está Dios, donde vamos a llegar a ese alto, a donde vamos a poder mirar, y cuando llegamos a esa montaña en lo alto, vamos a ver el valle, y vamos a ver más allá del valle. Y eso es lo que el Señor le mostró, por ejemplo, al pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue a una montaña y vio todo eso. Vio muy hermosos los campos verdes, las montañas. Pero ¿qué pasó? Mandaron unos espías, unos 12 hombres. Pero esos 12 hombres vinieron dos diciendo que todo era perfecto. Pero 10 que no, que eso era terrible, que eso era mejor quedarnos quietos. Perdón, pero es que tengo la boca seca.
y que tenían que irse. Entonces, así nos pasa en nuestra vida normal. Nosotros diferenciamos y vamos bien en el camino. Hemos empezado a escalar, pero hay un pequeño descanso o paz o gozo y no. En ese momento nos volteamos a mirar el valle y decimos, ay, ¿por qué no volvemos? Y lo hacemos a veces. A veces nos bajamos corriendo y nos venimos al valle. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en el valle confirmamos que ahí no se ve nada. Ahí solo vemos lo que alcanzas a caminar y ver hacia el lado, porque nos ha pasado, no creo que muchos hemos ido a lugares donde es muy plano. Tú ves, sí, ves ciertas distancias, pero desde la montaña se ve mucho más, desde lo alto se ve mucho más. Entonces, a veces debemos volver a empezar ese escalar. Volvemos a empezar ese escalar con el Señor. Y yo escribí algo que me pareció como una relación de eso. Dice, si escalamos la montaña es el buen camino, porque mucho tiempo en la llanura no nos llevará a ver la inmensidad del plan de Dios en nuestra vida que está en el pico de la montaña. O sea, si tú te quedas en la llanura, probablemente vas a vivir confortablemente, probablemente vas a tener una vida, ok, cómoda. Pero cuando tú empiezas a subir y empiezas a ver que allá arriba hay algo más, cuando llegues allá vas a ver la inmensidad del plan de Dios tiene para ti. Debemos recordar que por qué caemos en esto, ¿no? O sea, hay cosas que nos hacen que caigamos en esto repetitivamente. Porque a veces tenemos un pasado, unas situaciones de nuestro pasado que no hemos cerrado. A veces tenemos momentos de nuestra vida o circunstancias, llamémoslas, o momentos, o situaciones, o personas que hemos dejado con ofensas, o personas que nos han hecho daño, o situaciones de la vida que no han sido tan confortables, tan cómodas, y circunstancias que nos llevan de pronto a tener desasosiego, falta de amor, temor, perdón, que nos quitan el gozo al día. También podemos ser cristianos rituales. Cuando nos convertimos en cristianos legalistas de la palabra. Cuando usamos la palabra del Señor y le decimos a la gente, ay, mire, aquí dice así, usted lo tiene que hacer así y así es. Sí, la palabra de Dios hay que hacerla y hay que obedecerla. Pero yo no puedo juzgar a la gente con la palabra de Dios. Yo no puedo hacer eso. Yo debo permitir que Dios le hable a esa persona. Permitir que el Espíritu Santo le abra los ojos, la inteligencia espiritual y la mente espiritual. Pero yo no puedo ni siquiera atacar a mi hermano en fe con la palabra. Debo dársela a conocer y debo decirle, mira, el Señor me dice que te diga esto, pero medítalo, piénsalo. También a veces vamos aceptando las cosas sin compararlas con la palabra de Dios. Vamos a una iglesia, a un grupo, y dicen cosas y entonces yo hago eso porque me lo dijeron. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal que eso no sea? El Señor dice en su palabra que debemos siempre comparar a todo profeta, evangelista, pastor. Porque todos somos humanos y nos podemos creer. Puede ser que yo les esté diciendo una mentira hoy, pero espero que Dios permita hablar por esta palabra, o sea, es lo que he orado, que permita que mi palabra les llegue a su corazón. Pero debemos no aceptar todo, debemos siempre juzgar enfrente de la palabra de Dios, siempre coger y decir, me dijo esto. Bueno, orarle y decirle, Señor, eso que esa persona hoy me dijo en el sermón o en esta palabra, ¿es lo que tú quieres que yo oiga en mi corazón? Muéstramelo en tu palabra. Y el Señor se lo muestra, absolutamente, porque Él no tiene
¿Por qué esconder su palabra? Y más cuando uno tiene ansiedad de buscarlo. Cuando uno le dice, Señor, quiero escucharte. Quiero saber si eso que escuché hoy, que sentí que era para mí, es lo que tú quieres que yo escuche. Entonces, esa es una de las partes por las cuales podemos caer, el no confrontar las cosas ante la palabra o volvernos legalistas. Muchas veces se recuerda también, acuérdense que debemos recordar que somos hijos llenos. Esas son como las dos cosas que debemos tener en cuenta porque caemos en momentos así, ¿no? O sea, nuestro pasado. Y como hablaba anteriormente del hijo pródigo, nosotros también somos un proceso del hijo pródigo. Somos hijos que salimos de un mundo y el Señor nos recibió, pero a veces cuando volvemos a caer, Él vuelve y nos recibe, como lo dije anteriormente. Debemos buscarlo y reencontrar un nuevo caminar con Él, en su amor, siempre siendo misericordiosos y recibiendo la misericordia de Dios como Padre. Siempre en los segundos oportunidades va a dar caminos seguros, va a darte una palabra, va a invitarte a que la medites y que por medio del Espíritu Santo cuides y te guíes por esa palabra. También el Espíritu Santo te dará dones y talentos para que te hagas una persona más fuerte, para que puedas tener esos dones y esos talentos y puedas hacer un proceso mejor. Debemos acordar que todo esto es un proceso y va a ser poco a poco. El hecho de volver a los pies del Señor no significa que no pagamos los precios. O sea, si alguna de nuestras acciones conlleva una acción mala y tenemos que pagar un precio, un ejemplo extremo, hicimos un robo pues y nos coge la policía, pues nos tenemos que ir a la cárcel. O si le faltamos al respeto a alguien y ofendimos a alguien, recuperar, decirle perdón no es solamente eso, sino que además tendríamos que ir ante todo el mundo y decirle, mire, lo que yo dije tal persona no es por esto, por esto. Eso significaría que tal vez muchas personas no te vuelvan a saludar, o tal vez, pero la palabra dice que a veces tenemos que pagar el doble, ¿no? A veces, si no hemos sido justos con alguien y económicamente no hemos pagado lo que tenemos que pagar, pues tendríamos que pagarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tendrán un costo, pero ese costo no es un castigo, es las consecuencias del pecado que tú hiciste o de la acción que tú hiciste. Pero si quieres que el Señor te ayude, ponle en su oración, dile, Señor, a mí es difícil esto, ¿cómo hago para hacer este proceso? ¿Cómo tengo que retribuir? ¿Cómo debo reaccionar? Si ya es una cosa muy personal con Dios, pues Dios te mostrará y se hará bajo la voluntad. Él dice muchas veces, Dios nos dice muchas veces que continuemos, no importa si resbalamos, muchas veces lo que importa es continuar, levantarnos y seguir mirando hacia Dios. Acuérdese que no es que vamos a estar con una vida perfecta siempre y solo un resbalón, no. Casualmente nuestra vida siempre es de resbalones, en levantadas, en luchas y en victorias. Todo es un proceso. Además, pues, Él es el que hace nuestra obra en nosotros y siempre nos va a dar su fuerza. Siempre nos va a estar recordándonos que debemos continuar en el camino. No importa que resbalemos, como dije anteriormente, no importa que tengamos que levantarnos muchas veces. Siempre saber que el caminar con Dios es un caminar hermoso, descubridor, alentador, motivador y sobre todo seguro, porque ese es el plan que Él tiene. Él sabe, por nuestro libre albedrío, Él sabe que siempre vamos a tener decisiones que posiblemente
la decisión que tomamos hoy no es la que era, pero bueno, pero creo que Él hará la mejor obra en sus manos, siempre nos permitamos como una vasija que nos amolde. Siempre hay tiempo y siempre hay dirección para nuestra vida. Vamos a ver algunos ejemplos de quienes, por ejemplo, Dios le dio segundas oportunidades en la Biblia. Voy a leer, dice, por ejemplo, el primero fue a quien transformó, que fue un hombre mentiroso, cobarde, y fue el padre de los fieles. Si leemos Génesis 12:20, en Abraham, era un hombre mentiroso y cobarde, porque se acuerdan de la historia cuando entró a Egipto. Él dijo una mentira, él dijo que la esposa era su hermana, y eso le costó. Ese fue uno. A quien transformó, el segundo, a quien transformó, que fue un engaño y fue el padre de la nación santa, a Jacob, quien después de que peleó con él y tuvo toda una lucha y salió corriendo cuando le robó la progenitura a su hermano, y tuvo que escaparse y tuvo que durar mucho tiempo por allá, pero después él tuvo una pelea y le dijo con Dios, y él se convirtió en el padre de la nación santa de Israel. Israel. A quien transformó, que fue un homicida de 80 años y fue uno de los líderes más grandes del mundo. ¿A quien transformó, que fue homicida? A Moisés. Él mató a unos de Egipto, a uno de los guardias. Y cuando tenía 80 años, porque eso fue a los 40 años después, a los 80 años los llamó para que guiara a un pueblo y fuera un líder, y fue un gran líder. A quien usó, que fue el homicida adúltero, por escribir una canción, para escribir canciones que fortalecerían, animaría a su pueblo 3000 años después. A David. Fue un hombre adúltero, pero además escribió, y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de todas formas, Él le dio una segunda oportunidad. A quien salvó, que fue un profeta desesperado y abrumado para que realizara obras de servicio. A Elías. Elías se iba a suicidar, quería morirse, y el Señor lo sacó de ahí, de la depresión, lo levantó y lo convirtió en un gran líder para un pueblo. A quien transformó, que fue un profeta lleno de odio y fue un misionero exitoso en las más grandes ciudades de su tiempo. A Jonás. Él odió al pueblo que tenía Nínive, tenía que salvarlo, y le dio esa segunda oportunidad. ¿A qué mujer usó, que se había divorciado 5 veces y que estaba viviendo con un sexto hombre, para traer a una ciudad a los pies del Salvador? A la mujer samaritana. Cuando esa mujer conoció lo que el Señor, y entendió lo que el Señor le decía, y entendió que ese era el Mesías, fue y trajo a la ciudad. A quien honró, que era odiado, recaudador de impuestos, el cual visitó en su casa a Zaqueo, y le dijo, tú serás salvo hoy y tu casa. Tú y tu casa serán salvos hoy. Perdón. A quien tomó, que fue un pescador arrogante, que maldijo y negó el Hijo de Dios de la noche, que él más lo necesitaba, y lo hizo orador principal del más grande avivamiento en el mundo jamás ha visto. A Pedro. Pedro lo negó, pero Pedro fue el mayor persona de avivamiento. A quien dio una segunda oportunidad en el pasado, había realizado todo lo que pudo, persecución legal, homicidio, privación de derechos, abuso verbal, físico, para destruir a la iglesia de Cristo y desalentar a los hijos de Dios. En 1 Timoteo 1:13 y 6, esa es la historia de Pablo. Él iba a matar a todo el pueblo que tuviera que ver con Cristo, a esos cristianos, y Dios lo usó. Entonces, amigos y amigas, en especial mis amigas de la iglesia, hoy las invito a que veamos que Dios solo quiere que si estás en una situación difícil, recuerdes, Él siempre da segundas oportunidades. Él no es igual a nosotros los humanos.
Los que gritamos, uy no, si usted me hizo algo, usted no me vuelva a mirar, ni a hablar, ni a tocar. Y te cierran la puerta y te dejan fuera. Y nunca más te vuelven a hablar. No, Él no es así. Solamente tenemos que volver como el hijo pródigo, a caminar el camino. Y Él nos ve desde la ventana. Y Él corre y nos abre los brazos y nos dice, tú eres mi hijo, amado, bienvenido. Pues hoy, amigas, las invito a que recordemos eso, que somos hijas e hijos pródigos, que volvemos a los brazos del Señor y Él nos da una segunda oportunidad. Gracias. Dios les bendiga. Y oro en especial, Señor, que este tiempo sea para tu gloria y honra, Señor, para aquellos corazones que necesitan segundas oportunidades. Llénalos de ti, Padre, pero sobre todo, dales la fuerza para volver a tus brazos y volver a recibir ese gran amor que tú tienes y el volver al caminar, a subir la montaña para ver en lo alto las maravillas de ti que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.